¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo sirve para que veáis cómo está el panorama cuando se pone más empeño en tauromaquia que en sanidad pública o en educación. Este vídeo sirve para que veáis cómo está el territorio populista, ese auge de la extrema derecha que hace que, por ejemplo, se pueda incrementar un presupuesto de tauromaquia casi un 340%, y así lo celebra la prensa de derechas, al mismo tiempo que luego vemos también cómo hay problemas con la lista de espera sanitaria, al mismo tiempo que se privatiza, al mismo tiempo que no hay justicia, por ejemplo, con los muertos en las residencias de ancianos. Esto de la tauromaquia es el avance, porque os vamos a contar más, pero por ejemplo que Ayuso diga aquí el premio de la tauromaquia que no quieren hacer en el resto de España, y habla de censura y compara tauromaquia con Goya o con Picasso, poniendo el valor con todo el dinero que está destinando a esto en su competición con Vox. La tauromaquia, y unidos frente a la censura, reivindicamos este arte popular y milenario. Si pudieran, cancelarían a Picasso y a Goya. Esto es el avance de lo que os vamos a contar, porque este vídeo va también de cómo estará el panorama cuando vuelve la moda de hablar un montón de ocupas, el problema de la vivienda, los ocupas. Mirad estos datos de lo que está ganando la banca, está presentando beneficios récord. Por ejemplo, una entidad, el BBVA, llega a ganar en un año más de 10.000 millones de euros. Quedaos con la cifra, ¿eh? Un incremento en este banco, como en los demás, porcentual, que puede superar el 20%, y nos dicen que el problema son los ocupas. O sea, se está haciendo un negocio muy jugoso, con las comisiones, muy jugoso también, porque cada vez más gente contrata las hipotecas por el problema para alquilar, etcétera, y nos dicen que el problema son los ocupas. Primera medida, dice Feijóo, que hay que tomar los ocupas. La primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Y este vídeo sirve también para que veáis cómo está el panorama. Mirad los jóvenes con el problema que tienen de acceso a la vivienda. Pues el problema no. Para algunos de ellos, lógicamente absorbidos por todo esto de la extrema derecha, son los que vienen de fuera. O sea, no es la vivienda, no es la enorme desigualdad entre los enormes beneficios de la banca y lo que ocurre con los pisos y los precios, no, son los que vienen de fuera. Y la bandera, claro. Quienes han entrado de forma ilegal a nuestro país son acogidos e instalados en hoteles, y esto es totalmente inadmisible. Es hora de actuar, y si no lo hacemos ahora, otros lo harán por nosotros. Es hora de defender nuestras fronteras. Han rendido nuestras fronteras, han abierto de par en par las puertas de nuestra patria a personas que no comparten ni nuestra cultura ni nuestra forma de ver el mundo. Han permitido que la inseguridad se adueñe de muchos de nuestros barrios y han permitido que aumenten los delitos. Pues este vídeo va de estas cosas, porque hay un auge populista de extrema derecha que está poniendo el foco en determinados asuntos que hacen que sirvan como reclamo, como anzuelo, pero que se pierde la perspectiva de lo que hay. Mientras hablas de ocupas, hay, por ejemplo, banqueros ganando un pastizal, y mientras no se pone el foco, por ejemplo, en el asunto que tenemos, que es muy importante, del deterioro de la sanidad pública, de la educación pública, pues hacemos de esto de la tauromaquia, por ejemplo, simbólicamente una forma de decir, combatimos la censura. Vamos a este acto, vamos a ver. De entrada, mirad cómo Ayuso ya deja para los anales esto de cerrar plazas de toros no es prosperidad y trae sequía. No conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario. ¿Le ha seguido la sequía? Este es el nivel político que se puede ver. Luego gente que vota estas propuestas, estas patochadas, en un acto, dice, premio de la tauromaquia. Como se considera en cultura a nivel español que ese premio no tiene sentido, lo cojo yo para, bueno, pues hacer de esto un canto a la libertad, ¿no? Si el tema no va de libertad, el tema va de que hay gente pues que considera que la tauromaquia no es cultura, igual que otra puede considerar que lo es, pero esto que dice el jury de no es de izquierdas ni de derechas, es una cultura, pues lo de que sea cultura también hay gente que lo discute, se puede discutir, ¿no? Pero bueno, ni de izquierdas ni de derechas, os suena esta frase, ¿no? Tengo el honor de recibir el último Premio Nacional de Tauromaquia, aunque con el desprecio de su actual ministro. Basta ya de la politización de la tauromaquia. El toreo no es de derechas, no es de izquierdas. El toreo, como la cultura, pertenece al pueblo y a la gente que quiere sentir y disfrutar la tauromaquia como un espectáculo y como un arte universal. La cultura no se censura. No me defino ni de derechas ni de izquierda. Tampoco, ya somos dos. Yo soy falangista. Claro, es que hay gente que discute que esto sea libertad, lo de la tauromaquia, o discute que sea cultura. ¿El qué va a decir si está en el negocio? Pero hay gente que no está en ese negocio, un negocio al que le va muy bien en la Comunidad de Madrid, muy regadito de dinero público. Y hay mucha gente que se puede plantear, hay que pagar con dinero público esto. Para mucha gente no es un espectáculo ver el sufrimiento de un animal, para mucha gente, de hecho, cada vez para más gente. ¿Por qué será? ¿No?
Entonces el tema no va de izquierdas ni de derechas, no. El tema va de quién considera que es un espectáculo esto y por qué tenemos que poner cada vez más dinero. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, claramente para competir por ese voto de la extrema derecha de Vox, esto ha ido en aumento, es tremendo. Y luego, claro, pues hay dirigentes como Ayuso que aprovechan para decir patochadas y hacer un canto a la libertad en nombre de la bandera de la tauromaquia. Podía haberlo dicho, por ejemplo, en nombre de la reducción de la lista de espera sanitaria, pero no. La ofensiva contra la tauromaquia es un ataque ideológico a la libertad y, unidos frente a la censura, reivindicamos este arte popular y milenario. Si pudieran, cancelarían a Picasso y a Goya. Hoy abrimos las puertas de este patio para acoger la puesta en marcha de un galardón que hace unos meses el Ministerio de Cultura y el Gobierno quisieron borrar de manera unilateral y sectaria. Y todo esto mientras, y no vamos a desviar la atención porque no nos olvidamos, por ejemplo, hay expedientes que no avanzan en lo que tiene que ver pues con el asunto del novio, del compañero sentimental de Ayuso, que sí, que seguimos todavía pendientes. Bueno, la declaración, ¿no? ¿Qué pasará con la declaración? ¿Declarará? ¿Le filtrarán lo que declara, igual que se ha hecho con otros? Porque tendrá que ir a declarar y contar por qué no pagaba lo que tenía que pagar Hacienda, ¿no? Al mismo tiempo que si hay expedientes que tienen que ver con esa vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid y no nos han contado en qué situación, porque no es muy normal, ¿no?, que esté en nombre de una sociedad, esas coincidencias que hay con los dineros cobrados en las comisiones en mitad de una pandemia, con las mascarillas, hombre, es un tema que nos deberían explicar. Pero, entre tanto, vamos a ver más populismo y que conviene destapar y desmontar, y en eso estamos en este vídeo. El problema de la vivienda. ¿Os creéis que a estas alturas de la vida, dado el porcentaje que hay de ocupaciones, es el principal problema del incremento del precio de la vivienda, el tema de los ocupas? Pues nada, oye, Feijóo llega a decir la barbaridad de que un ocupa no es un vulnerable, es un delincuente. Pero vamos a ver, uno puede incluso delinquir y ser vulnerable, sí, no es justificable. Incluso uno puede delinquir y llevarse el dinero a Suiza, y eso sí que ya no es el vulnerable. Pero claro que alguien puede delinquir y ser vulnerable. De hecho, muchas veces se delinque por ser vulnerable. Yo no estoy justificando que delinca, pero hay que ser, sinceramente, muy melón para no ver que sí, que hay gente que delinque porque es vulnerable también. No lo justifico, pero decir que vamos a ver que alguien vulnerable, pues claro que puede, pues evidentemente. O sea, decir no, un ocupa no es vulnerable, es un delincuente. Pues puede ser las dos cosas. Un ocupa no es un vulnerable. Un ocupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. El blanqueamiento tiene que acabar ya. Es que es de sentido común, primero de populismo, poner el tema de la vivienda en el asunto de los ocupas, y está en eso. O sea, Feijóo está todavía en shock porque ha votado primero en contra de lo de la subida de las pensiones, el ómnibus, con todo esto del palacete y la demagogia, y luego cambia en 24 horas y justo vota lo contrario de lo que había votado, pero además dice que vota a favor para llevar la contraria al gobierno. O sea, no se aclara ni él. ¿Qué hace? Enarbola la bandera de los ocupas. ¿Por qué? Porque está permanentemente mirando a Vox. O sea, esta patochada de un ocupa es un delincuente, no es vulnerable. Insisto, que sí, que vamos a ver que por desgracia hay delincuentes que son vulnerables. No justifico la delincuencia, pero hay gente que sí, es de sentido común pensar que hay gente que se mete en una vivienda pues porque no tiene otro sitio donde ir. Por desgracia, lo que habría que hacer es favorecer que haya gente que tiene acceso a la vivienda y analizar que sí, que puede ser vulnerable. Y esto no es justificarlo, lo que hay que analizar es por qué vivimos en un país donde, por ejemplo, la banca está teniendo semejantes beneficios, como estamos viendo, miles de millones, o sea, 10.000 millones de beneficio en un año. Y luego hay gente que no tiene ni para pagar, pues, 1.000 euros que le están cobrando ya, porque es una barbaridad, no tiene ni para pagar un piso. ¿Cómo va a tener para pagar un piso mucha gente si están ya cobrando por un piso de alquiler en algunas ciudades más de lo que te pagan en una nómina? Y decir, no son vulnerables. ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? Salvo que quieran tomar el pelo a la gente, que es en lo que estamos. Porque, por ejemplo, mirad, el impuesto a la banca, ¿os acordáis cuando decían que iba a hacer un enorme daño? Enorme daño, y están ganando más dinero que nunca. Son las cifras récord. Pero aún así de CaixaBank dice, no, nos sentimos agraviados, nos sentimos discriminados, no estamos ganando tanto. No debemos decir que es porque hay resultados extraordinarios. Honestamente, no se están produciendo esa rentabilidad extraordinaria. Mi opinión es que gravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía. Hay una discriminación en este impuesto muy notable. Impuesto a la banca, que para ellos es el chocolate del loro, pero utilizan toda la demagogia, pues porque ya sabemos cómo son estos de los bancos, todo lo que se puedan ahorrar, se lo ahorran. Y si te pueden meter una comisión, aunque sea de 2 euros, si multiplicas los 2 euros que pagas tú por los que pagan millones de personas, pues por ejemplo ahí están incrementando los beneficios. Claro, ya lo curioso es, por ejemplo, oír como Feijóo también decía, esto del impuesto a la banca, mal.
El Banco Central Europeo ha desacreditado los impuestos que el Gobierno está poniendo a la banca. Pues aquí tenéis la madre del cordero, el populismo de colocar lo que es algo, pues ya veis, mínimo, como las ocupaciones, que las hay, pero que son mínimas. El gran problema es otro, el gran problema es la enorme desigualdad, gente que está ganando mucho dinero con el negocio de la vivienda, no se le pone el cascabel al gato y al mismo tiempo se dice, no, el problema son los ocupas. Primera medida, los ocupas. Entre un propietario y un ocupa, la administración no va a ser neutral, y mucho menos inclinarse hacia quien se apropia de lo que no es suyo. Por eso, la primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Y con esto hay un jugoso negocio. Basta ver, por ejemplo, toda la demagogia que hace... ahora mismo Feijóo se ha sumado claramente al carro de competir con Vox. Está en eso. Porque como le están diciendo, no, las encuestas están viendo como hay un trasvase de votos hacia el partido de Abascal. Pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Primera medida, primera preocupación, los ocupas. Y este tipo de chorradas. Los ocupas, la bandera, los migrantes, que esto está calando también en los jóvenes, pues están en eso. Al mismo tiempo, claro, tener que ver que sale Abascal a decir, por ejemplo, no, qué mal que finalmente el PP vote a favor de la subida de las pensiones. Lo que está mal es, por ejemplo, tener que pagarte un sueldo público a ti. O sea, ¿está mal votar a favor de la subida de las pensiones? Lo que va a pasar en el Congreso dentro de unos días pues es inconcebible, porque efectivamente habían dicho que no estaban dispuestos a votar un decreto. Que el Partido Popular se preste de comparsa para que el gobierno de Sánchez pueda aprobar la subida de las pensiones y que asuma medidas de este tipo, pues yo creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición, como Dios manda en estos momentos. Y esto es muy curioso porque luego en toda esta melee que hace Feijóo para justificar que primero dijo no a lo del ómnibus que llevaba la subida de las pensiones, la ayuda al transporte público, las ayudas de la Dana, primero dijo no, luego sí, ¿y qué hace? Dice no, votamos finalmente que sí porque queremos llevar la contraria al gobierno, porque es que el gobierno luego nos iba a hacer una campaña, pero ¿en qué quedamos? Tendrás que votar lo que consideres en conciencia, no votar calculando lo que luego puede hacer el gobierno, digo yo, ¿no? Pero no. Votamos finalmente a favor para llevar la contraria y para chinchar. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones y, como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Claro, en esta línea tiene un mejunje ahora mismo Feijóo en el Partido Popular. Pues muy curioso, ¿no? Porque claro, ha cambiado, hay comunidades que ven como por ejemplo se ha retrasado la llegada de dinero simplemente por estos días de Cambalache y ha quedado pues como cagancho en Almagro. Decía Óscar López del Partido Socialista, parece que es como el coyote, va cayendo en sus propias trampas. El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos, ¿recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios, para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día, ¿no? Por tanto, una cantidad de mentiras y de excusas para intentar en su día derrotar al gobierno, cuando en realidad lo que estaba haciendo era ir en contra de los pensionistas. Pero no me quiero olvidar de lo que esto supone para Abascal y para la extrema derecha toda esta demagogia. Ojo, porque Abascal, en la semana en la que nos hemos enterado, y lo ha sacado un medio, pues no precisamente de izquierdas, el Confidencial, de lo que facturaba su mujer, precisamente ese grupo mediático que luego, cuenta el Confidencial, recibe buenas cantidades de dinero del partido Vox, sale a decir que hay que meter la motosierra en el gasto público. O sea, un tipo que lleva viviendo de lo público, del dinero público, un montón de años, un tipo que justo en la semana en la que ha salido, por supuesto no ha dado ninguna explicación de los contratos de la mujer, precisamente con ese grupo que luego recibe esos dineros por parte del partido y que están ahí. Bueno, pues precisamente va por ahí el mismo entorno, el mismo grupo. Y va Abascal a hablarnos de meter la motosierra en el gasto público. Pues a lo mejor habría que empezar a por meterla en gente que hace este tipo de demagogia como tú. Motosierra contra el gasto político, contra la misma motosierra contra la corrupción política y con el mismo ataque a todas las porquerías ideológicas de la izquierda y del globalismo. Claro, en todo esto hay una serie de jóvenes que se están creyendo estos discursos y que a mí me parece importante porque ¿en qué mundo vivimos, en qué país vivimos cuando habiendo los problemas que hay, por ejemplo con el acceso a la vivienda, que es un problemón, que para mucha gente supone no tener su vida resuelta porque no tiene un techo, tienen que vivir con sus padres hasta muy tarde, tienen un porvenir muy complicado,
Bueno, es muy curioso, se ha abierto una especie de debate entre las empresas de desocupación, entre el Dani Desocupa y otro que se llama Mané, están ahí cruzándose declaraciones, pero claro, por la boca muere el pez, están ahí peleándose por el trozo de queso y justo ellos muestran el dinero que se mueve con todo esto de la ocupación y la desocupación. Primer problema para Feijóo. Gallina ponedora o gallina caponata, Daniel Esteve y de su empresa Desocupa. La empresa de Daniel Estevez antes cobraba 6.000 euros por desocupación, más 6.000 euros que normalmente o presuntamente se les daba a los ocupas, por parte del propietario siempre. Así desocupa hasta mi abuela, Dani. Que no entiendo, con todos los millones de euros que has ganado, cómo puedes intentar tirar por tierra mi empresa. Hay negocio para todos. Como sabéis, yo soy el fundador del sector, empiezo el negocio hace 8 años y medio. Estos retrasados no son una empresa. Sobre todo el que la dirige, que va por el mundo como si fuera el sheriff lobo, desocupando, pero bueno, obviamente con métodos ilegales. ¿Qué ocurre? Hay jóvenes que ven a estos como iconos, estos que van y desocupan y tal, además van mazados, son prohombres, héroes de nuestro tiempo, curioso. Ellos y la bandera. Hola a todos, ya me conocéis. He visto numerosos comentarios en mis vídeos diciendo que planchara la bandera, y tenéis razón, eso he hecho. Al igual que mi bandera, España está arrugada y se está atentando contra el futuro de los jóvenes. Así que para eso hemos venido para planchar a España y devolverle su forma, su fuerza y sobre todo su dignidad. ¡Viva España y viva la juventud que la hará grande de nuevo! Y luego cuando vienen maldadas y se descuida lo público, pues tenemos por ejemplo lo ocurrido en Valencia con la Dana. Está este mazón que no paran de salirle noticias sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, con los dineros, ya desde su etapa anterior en Alicante, ahora con los repartos de los contratos de la Dana. ¿Por qué hablo de lo público? Pues hablo precisamente de quien no utilizó los recursos y los medios públicos de forma razonable cuando había una alerta roja meteorológica, teniendo él como tenía las competencias de emergencia, que no pidió la declaración de emergencia al Estado como miente José María Aznar. Esta es la realidad, pero siguen apareciendo noticias sobre Mazón y Mazón, por supuesto, sigue en su puesto, sigue estando ahí en su puesto. Y por cierto, no me quiero olvidar, porque hablando precisamente de la Dana, de la gota fría, me parece tremendo, y es otro de los temas de los que estamos, yo creo, pasando por alto, que es el tema del cambio climático. Hay mucha gente que está preocupada porque no nieva. Hay cumbres donde nieva habitualmente en estas fechas y no ha nevado todavía. Nieva menos, llueve menos. Esta es la realidad, mientras hay jóvenes que se preocupan más por una bandera o por los que vienen de fuera y no analizan el porvenir que les puede llegar si hay sequías, si hay procesos de sequía, lo que eso va a suponer para los alimentos, para la supervivencia del planeta, cómo se puede, virar completamente lo que es la convivencia. Esa es la realidad. La gente no se ha parado a pensar lo que puede suponer esto, lo que está ocurriendo ya, que es que no nieva en cumbres. Algunos somos de la montaña y vemos lo que nevaba antes y lo que ahora no nieva. Pues hay que soportar que caraduras como este Santivago salga otra vez a burlarse y relativizar las políticas verdes de esta manera. ¿Por qué lo hace? Porque le va el parné en ello. Porque esta gente de los lobbies son los que están detrás de él. Con la excusa de la dictadura climática convertida en pacto verde. Cosas como las que ha dicho Javier Milei contra la Agenda 2030. Pues es la demagogia, es el populismo que no es solo cuestión de España. Está ocurriendo a nivel global. Ahí está Donald Trump, que acaba de llegar y además de mofarse y de tomar medidas contra lo que son las políticas climáticas, sigue haciendo cosas que son barbaridades, como estas declaraciones después de un accidente gravísimo en Estados Unidos. Se pone a culpar a las personas más débiles y a mezclarlo con el hecho de que, haya habido un accidente de avión. Antes incluso de que se investigue, él ya tiene la investigación hecha y ya señala a personas distintas. Ya señala a personas distintas, a personas que, pues pueden tener una discapacidad, lo mete en el mejunje de que la culpa son los demócratas, Obama, Biden, lo mezcla también con las personas con discapacidad, con los planes para esta gente, y toda esa demagogia hay gente que se la cree, igual que creen que hay quien se está comiendo los gatos, pues esto hay gente que se lo cree. Sí, estamos en un tiempo, y resumo, y paso de gatos a toros. Hay gente que se cree que, por ejemplo, combatir la censura es estar con la tauromaquia y destinarle un porrón de dinero, millones, al mismo tiempo que hay listas de espera sanitarias, al mismo tiempo que hay adjudicaciones a empresas y grupos interesados en la educación privada, al mismo tiempo que vemos también como con el tema de la vivienda se vuelve a poner otra vez en el foco el tema de los ocupas como prioridad cuando tenemos un problemón de acceso a los pisos. Y hombre, algo tendrá que ver, digo yo, cómo está ganando dinero la banca, que está haciendo un jugoso negocio, por ejemplo, con las hipotecas, con las comisiones que nos cobran también, pero no, los ocupas son el problema, que es minoritario y que, por cierto, en ese decreto ómnibus, lo que tiene que ver con la moratoria de las ocupaciones,
Cuando se está hablando de, no, es que el ómnibus favorece a los ocupas, ¿pero qué me estáis contando? Es como negar que no hay personas vulnerables que ocupan. Claro que hay, lo que hay que combatir es primero que no haya personas vulnerables y luego no negar la realidad. Por supuesto que hay gente que delinque porque es vulnerable. Yo no justifico el delito. Lo que no se puede hacer es engañar al personal y decir que un ocupa no es vulnerable. Hay ocupas que le echan morro, pues por ejemplo los que ocupan cuentas en Suiza teniendo un montón de dinero. Ese sí que no es vulnerable. Y el que hace una caja en un partido político teniendo un porrón de dinero. Ese es delincuente y no es vulnerable. Y luego claro que también hay otro tipo de delincuentes que no son vulnerables. Pero decir que un ocupa no es vulnerable, pues hay ocupas que son vulnerables y otros que no lo son, por supuesto. Pero claro que los hay vulnerables, sí, esto se entiende. Que haya que explicar tanto esto, pues entra esta demagogia patética. Pero nada, sigamos con la tauromaquia. Mucha tauromaquia y el problema de los ocupas. Así nos va. Y luego los jóvenes con la bandera. ¿Y vosotros qué pensáis? Leemos vuestros comentarios. No conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros.